TV, el programa que transmite desde Europa para el mundo. Mi nombre es Raquel Schmitz. Ustedes se preguntarán, qué raro que Raquel empezó hoy esta entrevista sin bailar, sin el tema de Tropic. No lo empecé así como de costumbre por motivos de que el tema del día de hoy es sumamente delicado y mi corazón me pidió no hacerlo, ni bailarlo, ni con la música. En el día de hoy mi invitado es una persona a la cual yo estoy sumamente sorprendida y me halaga poder conocer personas así. Es un profesional en psicología con una maestría en psicodidacta y un posgrado en victimología. Se me hace un poquito difícil, pero lo dije. Es oriundo de Padre de las Casas, dominicano, Benjamín Delgado. Bienvenido a Tropic Europa TV. ¿Cómo te sientes, Benjamín? Muy bien, muy halagado también de tu presentación y, por supuesto, agradecido por esta oportunidad que me da para poder conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín. En realidad, cuando me recomendaron entrevistarte y luego que conecté contigo y hablamos de qué es lo que hacías, me dio muy duro en el alma. Porque lo que tú tratas son cosas tan impresionantes y a lo que te has dedicado. Pero primeramente quiero saber quién es Benjamín Delgado. Cuéntame un poquito sobre tu estancia en la República Dominicana, porque en estos momentos te encuentras viviendo en otro país. Así es. Bueno, empezar diciéndote que en la República Dominicana nací en un rincón de mi país, como dice aquella canción que canta Fernando Villalona. Nací en un campo de Padre Las Casas de Asua. Ahí realicé mis primeros estudios en la escuela primaria y bueno, desde niño tenía muchas inquietudes. Soy el primer hijo de 7 hermanos, iba a decir 8 porque además mi familia acogió a un hermano de mi madre y lo tratamos como nuestro hermano también. Qué bien. Mis padres, bueno, mi padre y mi madre se casaron cuando ella tenía 16 años y mi padre 20. Y de ahí, empezaron, lo que ellos hacían en la casa era cultivar la tierra y además mi padre se dedicaba a las labores religiosas, fue pastor evangélico. Y mi madre también era promotora de salud en el campo. Manejaba instituciones para ayuda de la gente a través de otras conexiones que tenía en Padre Las Casas y que dependían de Asua. ¿Cómo fue para ti criarte junto a 7 hermanos, incluido uno más que son 8, que serías tú, porque estoy hablando contigo? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues para mí una experiencia muy bonita, una infancia preciosa. A pesar de las precariedades que tenía la familia y que teníamos, tantos hijos en un contexto en el que no hay mucho desarrollo económico es un poco complicado, pero mi padre era un hombre sumamente trabajador y muy aplicado y conseguía el sustento. A veces no había dinero en casa, pero la comida nunca faltó. Nunca faltó. Y en ocasiones fue tanta la precariedad por la que en algunas veces pasamos que era preciso hacer una especie de trueque. Es decir, si mi padre tenía habichuela, por ejemplo, se la vendía a otra persona que le podía dar arroz o maíz. En fin, había una especie de trueque. Eso era cuando había muchas necesidades. También mi padre plantaba su propio arroz. Te lo pongo como ejemplo simplemente para entrar en el espacio de la precariedad en la que nos desenvolvíamos. Y por ese motivo, mi padre siempre tuvo la intención de mudarse del campo. Pero lo que realmente le dio el empuje para él tomar esa decisión fue que en una ocasión, por allá por el año 1995, un señor que era evangelizador por todo Arroyo Cano, Huechillo, Padre Las Casas, toda esa zona, él iba a predicar cada cierto tiempo. Y en una ocasión ese señor llegó a casa de mis padres y se alojó con nosotros. Yo incluso hablé con él, entonces yo era un adolescente. En alguna ocasión hablé con él y me impresionó tanto como a mi padre. Y él motivó a mi padre
a mudarse de ese sitio para conseguir un sitio donde tuviera mejores oportunidades, como antes lo había hecho él. ¿Sabe quién es esa persona? Bien. Don Juan Medina, el padre de Danilo Medina. No me Ese diga, fue, qué sorpresa. así es, ese fue el pilar, ese fue la persona que ayudó a mi padre a tomar la decisión de abandonar el campo, porque mi padre tenía algunas propiedades y para él era muy difícil dejar esas propiedades en manos de otros y Eso, abandonar. eso te iba a decir, porque las mayores veces que las personas se crían en los campos, tienen sus hijos allá, es muy difícil que lo despegue de su campo para llevarlo, por ejemplo, a la capital o a otra ciudad. Y él vio Así más es, por la estabilidad de sus hijos para el futuro que estar apegado a estar siguiendo el lugar donde estaban. así Muy es. buena Fue, decisión. fue una decisión dolorosa para todos porque mi padre tuvo que abandonar todo lo que tenía Wow. ahí y dejarlo a merced de la suerte. Ya algunos de los hermanos de mi padre se habían ido también a Santiago, a otros puntos del país, y ya quedó, ese campo ha ido en declive. Ahora mismo hay poquísima gente que vive ahí porque hay pocas oportunidades. Sin Yeah. embargo, una cosa que tenía la gente ahí, ese campo se llama Gajo de Monte, y ahí una de las cosas que favorecía ese campo era que tenía dos iglesias, Ok. una iglesia evangélica y una iglesia católica. Y en las iglesias habían instrumentos musicales, las iglesias tenían luz propia, Ujú. y más adelante, pues la gente fue aprovechando esa circunstancia y fue aprendiendo a tocar instrumentos. Mi padre era uno de que aprendió a tocar la guitarra y cantaba. Ok. Otros muchachos también tenían las inquietudes, se daban escuelas de verano, que eran cursos de verano auspiciados por una institución que se llama GEM, que está en San Juan, y los niños nos conseguían libros para nosotros estudiar, leer, pintar, y eso fue generando una especie de desarrollo, y ese campo ha generado un montón de profesionales que hoy día Ok. son ingenieros, abogados, y están en las altas esferas incluso de la política nacional y también fuera del país. Y Qué bien. así fue como inició mi contexto. Cuando tenía 16 años, entonces conseguí una beca para estudiar agronomía. Ok, muy Y, bien. mis padres me mandaron a San Francisco de Macorís. Ahí tuve un tiempo estudiando agronomía y fue una experiencia maravillosa, pero no era lo mío. Ok. Bueno, Nunca me gustó la agricultura. tus padres toman la decisión de salir del campo y mudarse a Santiago con sus 8 hijos. Así ¿Cómo es, a fue el Santiago. comienzo? ¿Cómo ustedes se acostumbraron a una nueva estadía? Wow, fue muy difícil. Primero, mi padre consiguió un empleo en una zona franca, en Ok. textil, para hacer, donde hacían pantalones vaqueros y chaquetas y camisetas. Normalmente la zona franca de la República Dominicana trabajan para mercado internacional. En ese caso, Sí. trabajaban para los Estados Unidos, para el mercado de los Estados Unidos. Ujú. Y con el dinero que conseguía, pudimos hacer una base y entonces, pues, alquilar una casa. La casa tenía que ser grande, porque Imagínate. como éramos muchos, se Eran en suponía total que 10 teníamos personas. 10 personas. Teníamos que, aparte de los amigos, que teníamos un montón, Ah, ok. que fuimos consiguiendo poco a poco gente y nos querían visitar siempre. Y la casa, en una ocasión alquilamos como dos casas que estaban una cerca al lado de la otra para poder, porque éramos muchos, Ok. para poder convivir lo más sanamente posible. Además de que ya nosotros éramos hombrecitos, éramos adolescentes, los varones. Somos tres varones, 4 varones, perdona, y tres chicas, más Ok. el hijo de mi abuelo, que era hermano de mi madre, que también es de nuestra edad. Una Ah, cosa ok. rara, pero mi abuelo era un hombre, ya sabes, de estos que antes tenían, no paraban. Y tuvo hijos hasta ya que tenía casi 60 años y ahí tuvo entonces a Joel, su último hijo. Bueno, luego, están viviendo en Santiago. Van creciendo, se van desarrollando, van haciendo Sí, amistades. Todos ustedes sí. como hermanos, los 8, estudiaron una profesión.
Todos mis hermanos pudimos estudiar. Sí, afortunadamente en Santiago yo le llamé en algún momento la tierra de las oportunidades. Ok. Y así lo escribí por ahí en una agenda porque me gustaba escribir siempre. Y para mí, para todos, fue la oportunidad de nuestras vidas. Luego que nos mudamos a otra casa, nos fuimos mudando en varias ocasiones, porque el que vive alquilado siempre se muda mucho. Claro. Sí. Entonces, y después compramos una casa en Mejora, en la Villa Olímpica. Encontramos una oportunidad, Wow, qué nos bien. fuimos desarrollando y compramos una casa en construcción en la Villa Olímpica y ya ahí nos asentamos y de ahí la Villa Olímpica es un sitio que está en medio de todo. Está la UCAMAI más cerca, está UTESA cerca y está la UAPA y más allá está la UAS. Es decir, que hay 4 universidades cerca de ahí. Eso fue una maravilla para nosotros. Qué bien. Y ahí estudié yo en UTESA, que me iba de mi casa, de donde vive mi madre, me iba a pie a UTESA, que está bastante cerca. Estudiaba de noche, porque en el día tenía que trabajar para poder sufragar mis gastos. Claro. Porque en el bachillerato me fue muy bien. Fue la mejor nota del centro en ese año. Yo me imagino lo orgulloso que se sentían tus padres al ver que la decisión que tomaron fue correcta. Por supuesto, principalmente mi madre, porque mi madre era que veía el desarrollo nuestro cada día Qué bien. iba incentivándonos. Y a día de hoy, pues ella se siente más orgullosa que nunca porque tiene hijos que son médicos, Ay, qué una que es lindo. abogada, profesora, otro que es cantante y además es empresario, tiene su propia empresa. Ok. Y todos en alguna área nos hemos especializado y hemos estado creciendo poco a poco. Bueno, yo me imagino que por la opinión y el consejo que le dio el padre de Danilo Medina, Juan Medina, a tus padres, ustedes sienten en su corazón un agradecimiento por eso. Por supuesto que sí, aunque la familia de Danilo no lo sabe porque ellos vivían en la capital ya. Para entonces ya Okay. ellos estaban todos en Santo Domingo. Y Juan Medina era un hombre muy humilde y se mantuvo visitando los campos a pesar de que ya él había avanzado bastante. Qué Ya cuando él, bien. en esa ocasión, te estoy hablando en el 95, ya Danilo Medina creo que era presidente de la Cámara de Diputados en esa ocasión Ok. porque era diputado, imagínate, y aún así él se mantenía con ese nivel de humildad que era capaz de volver a visitar los campos y contactar con la gente humilde. Eso es una cosa que nosotros vamos a agradecer toda la vida. Y es Qué una bien, qué cosa que bonito. recuerdo una frase que le dijo Juan Medina a mi padre, la escribí en un artículo en elmomento.net que escribí hace algunos años. Juan Medina le dijo a mi padre, yo tengo un hijo y ese hijo mío va a ser algo grande en la República Dominicana, va a ser alguien grande. Mira, un hombre muy visionario. Era un visionario nato y además Sí. mi padre le dijo, sí, empezaron a hablar ahí. Juan Medina tenía muchos hijos, pero él era el que más se dedicaba a la política, por eso él le había dicho que ese hijo suyo iba a llegar bastante lejos. Y pues así fue. Bueno. Bueno, me dijiste que estudiaste agrónomo. Ahora, ¿por Sí, qué ejerces la psicología? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? es una larga historia. La agricultura nunca fue lo mío, no me gustaba la agricultura y por eso todos mis hermanos aprendieron a hacer algo de la agricultura a pesar de su corta edad, porque en los campos los niños trabajan desde pequeñitos. Mm. Eh, Mis hermanos aprendieron muchas cosas, bregar con el ganado, bregar con la agricultura, pero yo prefería cocinar. Oh, ¿te gusta la cocina? Me gustaba más, no es que me gustaba la cocina, era que prefería eso antes que trabajar en la agricultura. Ok, entiendo. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer una cosa diferente, como por ejemplo estudiar lo que yo quería, no lo dudé. Ahora bien, mi familia no quería que yo estudiara psicología, porque estudiar psicología en la República Dominicana significa que tú tienes que graduarte primero y después, si es posible, conseguir un empleo, dado Ok, que las leyes dominicanas no permiten a nadie ejercer la psicología a menos que tenga su S4
se supone, ¿verdad? No Ok. pueden ejercer, nadie puede ejercer la psicología sin estar preparado. Hay que graduarse primero. Sin embargo, hay otras carreras, como por ejemplo informática, que era otra Ok. cosa que me gustaba muchísimo y que además Mm, me manejaba muy bien. Mi familia quería que yo estudiara informática, pero cuando llegué a la universidad, que llegó el momento de tomar la decisión en el examen de admisión, salí que podía ser médico o podía ser otras áreas de las ok, bien. humanidades y me decidí por psicología. Ok. ¿Cómo surge que ahora estás viviendo aquí en Europa? ¿Estás radicando ahora en España y en qué lugar? Bien, yo vivo en Bilbao. Ok. Bilbao es una ciudad pequeña de poco más de 300.000 habitantes que está Mm, en el extremo norte, está en el norte de España, en una comunidad autónoma llamada el País Vasco. ok. Y aquí vivo gracias a que en el año 2016 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología me otorgó una beca para hacer una maestría en España y pues no lo dudé, vine para acá Claro. a trabajar, a estudiar y aquí pues como es normal empecé a hacer vida social, Ok. conocí a una chica, empezamos a salir y salió embarazada, Ok. eh, tuvimos un hijo y a la vez me inscribí después de realizar la maestría, me inscribí en un PhD, ya que mis notas fueron bastante buenas. La universidad me otorgó esa oportunidad de seguir mis estudios haciendo un doctorado en psicología educativa. Ok, como psicólogo, ¿qué tipo de servicios tú ofreces en España? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, actualmente contarte antes de entrar en lo que hago ahora, decirte que el PhD no pude terminarlo Ok, porque entre el año 2017 y el 2020 todo iba viento en popa, iba muy bien, pero yo pagaba los gastos del doctorado con mis propios recursos, ok. ya que la beca solamente me cubría la maestría y no el doctorado, pero yo quería seguir estudiando y cubría con mis propios recursos. Pero, Wow. como sabes, en el 2020 empezó la pandemia. Ujú. Yo cubría los gastos dando clases de inglés a domicilio. Después que empezó la pandemia, se prohibió la visita a los hogares en España Sí, me y imagino. me quedé sin estudiantes y me quedé sin dinero. Sí, Así que pero tuve que dejar el doctorado. lo bueno de ti es que tú eres una persona que cuando quieres algo lo logras. Porque vienes de la República Dominicana a España y aún así sigues estudiando, sigues evolucionando en lo profesional y como persona. Trato, porque solamente estamos vivos si somos capaces de movernos. Cuando no Así nos es. movemos, ya hemos perdido. Eso sí Entonces, es verdad. tenemos que seguir hacia adelante, con miras hacia el futuro. Si bien es cierto que la pandemia que nos ha azotado ha dejado los ánimos un poco decaídos en sentido general en la mayoría de los países del mundo, España no ha sido la excepción. Sí, la parte buena ha sido que en toda crisis surgen oportunidades y las oportunidades solamente hay que saberlas ver, están ahí y están para que las atrapemos. Así Así que es. como no podía dar clases de inglés, entonces me puse a ofrecer mis servicios como gestor de documentación, digamos que hacía documentos desde generar citas para extranjería, tramitar pasaportes para extranjeros que viven en España, Ok. generar citas para las diferentes oficinas administrativas en España, incluso para españoles, que Servicios en esa época, sociales. servicios sociales en general, porque se hizo muy difícil para la gente asimilar tan rápido que todo pasó a ser digital. Ya la Claro, es gente no podía ir verdad. a las oficinas, no podía hacer las gestiones directamente en oficina, ya fuera en la seguridad social, en el gobierno vasco, en las diferentes administraciones públicas. Así que me puse a ofrecerme como ayudante y pude de alguna manera arrancar poco a poco. Y así fue como pude matricularme en un posgrado llamado
para atender víctimas de experiencias traumáticas. Ah, eso. De ese tema quería hablar y profundizar. Aparte de servicios sociales, también ha tenido que ofrecer los servicios a personas que han sido víctimas de experiencias traumáticas. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia conocer ese mundo, porque es un mundo muy duro y muy... No sé cómo tú puedes convivir, pero tú me has contado algo que yo no sé si pudiera ejercer esa profesión o ese servicio. Bueno, la verdad es que nosotros, cuando una persona decide estudiar la conducta humana, tiene que estar preparado para comprender de alguna manera lo que somos capaces de hacer los seres humanos, tanto para lo bueno como para lo malo. Así es. Entonces, nos preparamos de tal manera que somos capaces de enfrentar sin que nos afecte de manera tan directa ese tipo los tipos de adversidades que pueden sufrir las personas. Estudiando ese posgrado, me he encontrado con muchísimas experiencias de personas que han sufrido diferentes situaciones traumáticas, como por ejemplo, víctimas de terrorismo. Ya sabes que en España, principalmente aquí justamente en la comunidad autónoma donde vivo, en los años 70, 80 y 90, hubo una banda que se dedicaba a cometer atentados, se llamaba ETA. Sí, lo había escuchado y Entonces, lo vi varias veces por televisión. muy bien, sí, sí, es bastante conocido. Entonces, mucha gente aquí sufrió los estragos de lo que fue el terrorismo en carne propia. Sí. Pero también los estudios que he hecho también nos permiten ver personas que han sido, por ejemplo, víctimas de malos tratos, víctimas de violencia intrafamiliar, Okay. y también, y lo más importante, que en lo que más me ha impactado, víctimas de trata de personas. Wow, más fuerte Ahí aún. eso ha sido, no porque más fuerte que el terrorismo, porque eso prácticamente no tiene comparación, Sí, pero todo pero en sí su que área, cada cosa es es diferente. correcto, cada cosa es Sí. diferente, así es. Entonces, en el caso de la trata de personas, que está extendida por todo el mundo y que genera muchísimo dinero alrededor del mundo, y además es un negocio, es el tipo de esclavitud del siglo XXI, la esclavitud moderna. Wow, Dios mío. Yo quiero que tú me cuentes, como tú has tenido experiencia en todos esos tipos de áreas, ¿cómo ha sido para ti trabajar, ofrecerle tu servicio a una mujer que ha sido explotada sexualmente? Porque la tratas de mujeres, por ejemplo, que son engañadas, va un europeo, quizá a la República Dominicana, a otros países, la trae a Europa con un sueño y luego se ven secuestradas, maltratadas, Sí. golpeadas, usadas sexualmente. Eso debe ser un terror horrible. Cuéntame, tú que has tenido contacto con esas personas. Claro que sí, conozco varias historias de personas, de mujeres que han sido, que fueron engañadas, traídas a España con el fin de conseguir, de alcanzar el sueño de sus vidas, Claro. eh, desarrollarse en un empleo. Y cuando llegaron aquí, pues la realidad no fue esa, sino que el empleo que iban a conseguir era prostituirse. Wow. La trata de personas no solamente abarca mujeres, también abarca niños y niñas que también son víctimas de trata de personas. También hombres, porque uno de los fines de la trata de personas también es trabajar, por ejemplo, trabajar en los campos, trabajar, es decir, agricultura, trabajar en diferentes áreas que son para fines de explotación laboral. Pero el 72% aproximadamente, según las Naciones Unidas, es utilizada con fines sexuales, para fines de explotación sexual. Wow. Dios mío, qué fuerte. Es bastante fuerte. He conocido mujeres que han vivido en carne propia la experiencia de la explotación, y que luego, con el pasar de los años, han visto cómo le ha afectado
en todos los aspectos de su vida ese tipo Claro. de maltrato. Una cosa muy curiosa de la trata de personas es que muchas veces no se tiene claro el registro de cuántas personas, Sí. de qué tan grandes, de qué tan inmenso es el problema, porque normalmente los datos que se tienen son de personas que ya han denunciado. Sí, sí. Pero, ¿qué ocurre? Muchas de esas personas, muchas de esas mujeres han perdido su documentación. Llamo perdido en el sentido de que no tienen pasaporte porque se lo han secuestrado, porque esa es Claro. una de las primeras cosas que le quitan, que es la identidad. Una vez que la persona no tiene su pasaporte, el pasaporte es el documento por excelencia de cualquier extranjero en cualquier parte del mundo. Si no tiene pasaporte, no existe. Pero Así que, una de todas las preguntas que te voy a hacer. Por ejemplo, cuando una dominicana, porque somos dominicanos, vamos a mencionar República Dominicana, conoce un sí, extranjero, el extranjero le hace un sueño, muchos van y se casan, la traen. sí. Los familiares, luego que pasa el tiempo y no saben de su familia, ¿qué hacen? ¿Cómo se mueven para contactar? ¿Dónde ha quedado esa persona en Europa? No tienen contacto, no toman los documentos de la persona que conoce un familiar de un europeo. Normalmente cuando vienen así casadas o vienen ya con un estatus administrativo legal, no tienen ese tipo de dificultades y se hace más difícil pues que sean víctimas de trata. Pero ocurren casos. Claro. Pero en el caso de las que vienen como turistas o vienen en otro tipo de condición como para trabajar, Sí. las que vinieron entre los años 80 y 90 y principios del 2000, que hubo una migración bastante numerosa desde América, incluido República Dominicana, hacia España y con España a Europa, porque España es como la puerta de entrada, ya que compartimos el mismo idioma y tenemos muchos vínculos culturales que nos parecemos. Es más fácil para cualquier latinoamericano alojarse en España, pero muchas veces España sirve solamente como estancia. La Sí. intención es seguir más allá, Italia, eh, Francia, Reino Unido Ok. y Alemania, entre otros. ¿Alrededor de cuántas mujeres tú has conocido que han sufrido esas tratas de personas? ¿Alrededor de Bueno, cuántas? de manera directa he contactado con varias, cuatro o cinco, de Ok. manera directa. Pero de manera indirecta, es decir, que han conocido otros colegas o que la he conocido por internet, que hay instituciones aquí que se dedican a ayudar. He conocido muchísimos casos de brasileñas, de Ok. uruguayas, de dominicanas, de paraguayas, Ok. de muchísimas naciones del mundo y también de Europa incluido, porque Europa, de hecho, más del 60% de la trata de personas que circula en Europa proviene de los mismos países de la Unión Europea Sí, o de por ejemplo, países vecinos, como por ejemplo eh, personas de Rumanía, Rumanía, Holanda, sí. Polonia, Hungría, incluso Ucrania. Ucrania. Sí, Y también de los países de fuera de los estados de la Unión Europea, de donde más provienen son de Nigeria, Brasil, China, Vietnam, Rusia, entre otros. cuando tú me comentaste lo que tú hacías, yo me puse a indagar en YouTube y vi que en España, en Madrid, hubo una persona que trabajaba eso de tratas de personas. El nombre es Joan Clampan en Madrid y Ujú. mencionaba nuevamente cabeza de cerdo de origen romano. En la entrevista pude escuchar que había una chica que estuvo embarazada y él la obligó a abortar y el mismo día que abortó la mandó a trabajar porque él las obligaba y la maltrataba. Seguramente de las manos de él pasaron muchas dominicanas, muchas latinas. Yo ni Es siquiera probable que haya. terminé de escuchar la entrevista porque para mí eso fue un horror. Es horrible, es horrible. Y otra cosa, puede que sí que hubiera dominicana, pero en muchos de los casos la trata de personas la cometen los mismos paisanos tuyos. ¿Comprendes? Si, por ejemplo, Uh -huh. si el chico es rumano,
probablemente la chica también era rumana. Sí, sí. Si era ruso, la persona encargada, el proxeneta, que son, así se llama, son los que se lucran con el negocio de la trata de mujeres, son personas, generalmente son personas del mismo país, son, por decir así, personas de confianza, porque Claro. es la manera de contactar. Claro, la forma de agarrar más rápido. Pero luego los clientes no necesariamente son de ahí. Los clientes pueden ser incluso internacionales. Sí. Porque como te comenté, es un negocio. ¿Estás tú preparado mentalmente cuando escuchas las historias de estas mujeres? ¿O te afecta en algún sentido que, por ejemplo, no te traumatiza un poquito escuchar todo eso? Lo que ella te cuenta, lo que han pasado, lo que han sufrido, sin contacto quizás en un tiempo largo de la familia. Sí, afecta porque claro que cuando tú te colocas en el lugar del otro, eso se llama empatía. Ya, sí. Cuando uno intenta colocarse en el lugar del otro, vivir de alguna manera la experiencia del otro, meterse tan profundamente como por ejemplo, adelantarse a lo que la persona quiso decir, porque muchas veces es tan cruel lo que han vivido, que muchas veces les cuesta expresarlo con palabras. Claro. Y uno como profesional tiene que intentar de alguna manera traer eso hacia afuera, que lo saque para que pueda buscar el camino, sanar un poco, curar las heridas y mirar hacia el futuro con optimismo. Que no piense, porque normalmente los seres humanos tendemos a pensar de que todos son buenos como nosotros. Ay, sí. Entonces, como todos son buenos como todos son buenos como nosotros, no pensamos nunca que nos van a hacer daño. Sí. Así que cuando vemos que una persona nos hace daño, se rompe el vínculo que creamos con los seres humanos, que desde que nacemos nos está cuidando a alguien. Entonces, cuando ya sufres tanto, pues se rompe ese vínculo con la humanidad. Deja de alguna manera de ser humano, si se quiere, que es el caso de las personas que han sido víctimas. Y en ese contexto, muchas veces suelen ser un poco desconfiadas a la hora de expresar sus sentimientos, de expresar las experiencias vividas, pero para eso estamos nosotros, para ayudarle a sacar eso poco a poco e ir hacer una especie de acompañamiento. Pues bien, en ese acompañamiento muchas veces uno, claro que sí que se va afectado para su casa, pero uno intenta que eso no afecte pues la convivencia del día a día, porque es entonces no podríamos ayudarle con la efectividad que esperan ellas de nosotros. Bueno, en realidad para yo ejercer un servicio así yo tendría que prepararme psicológicamente, porque cosas así me afectaría muchísimo. Creo que lo tomaría personal y lo sufriera yo luego que estuviera en mi casa pensando todo lo que han vivido estas mujeres. ¿Sientes tú que a las personas que tú has ofrecido tus servicios, a las mujeres tanto como hombres, sientes tú que has ayudado mucho o sientes tú que has ayudado poco? Bueno, algunas veces uno piensa que lo que uno ha recomendado no ha tenido los efectos esperados. Muchas veces el efecto del ejercicio profesional no se ve a corto plazo. Sin embargo, pasado un tiempo, esa persona te encuentra por la calle o después que ya ha terminado el proceso, claro, te encuentra por ahí y dice, oye, muchas gracias, estoy muy agradecido por lo que has hecho, me ha servido muchísimo. Ahora estoy trabajando, estoy echando a la familia para adelante, he encontrado otra manera de vivir, me siento cómoda y qué bueno. Y entonces ahí uno se emociona y le da más fuerza para continuar haciendo lo que uno hace. De todas las personas que tú has conocido, por ejemplo, el servicio de terrorismo, personas que han pasado por el terrorismo, personas que han pasado por el servicio de tratas, porque hay dos tipos de finalización, personas de trata y tratas blancas. Explícame un poquito, ¿cuál es la diferencia? Es que la trata de personas, bueno, habría que remontarse a muchísimos siglos más atrás. Creo que desde que empezó la humanidad se fue viendo que algunas personas ejercían el poder sobre otros, desde la época de los faraones, la de los tiempos bíblicos. Y si nos remontamos al descubrimiento de América, por ejemplo, 492, que fue en el caso de
del descubrimiento de De América América. por Colón. Cuando ellos llegaron a América, cuando los europeos llegaron a América, allí no había más que indígenas, personas Sí. que trabajaban lo necesario simplemente, que no necesitaban mucho porque tenían todo, tenían un buen clima, tenían comida, no necesitaban tener tantos avances para hacer producir la tierra como por ejemplo los europeos conocían. Cuando los europeos llegaron a América, empezaron a forzar los indígenas a trabajar la tierra, por ejemplo, para la caña de azúcar, pero los indígenas no tenían mucha experiencia, como te he comentado, en el trabajo. Así que los europeos vieron como una alternativa llevar esclavos africanos para que pudieran hacer los trabajos que los indígenas no podían hacer. Además de que la población indígena se iba mermando cada día por un montón de factores, como por ejemplo las enfermedades que ellos no podían soportar, los virus, las mismas condiciones a las que los sometían, más el sistema de esclavitud al que eran sometidos, que ellos no estaban acostumbrados, pues los hacía morir de Wow. diferentes motivos, además de las guerras internas, las peleas que se producían con los europeos. En el caso del tráfico y comercio de blancas, normalmente se refiere a mujeres de cualquier raza que son traficadas con fines de la prostitución. Porque la trata de personas, como te comenté antes, no se circunscribe a tratar solamente a la trata de mujeres, sino que de personas en general, incluyendo mujeres, niños y hombres. Sí. Pero el tráfico de blancas es solamente mujeres, que ahí Ok. es que está la diferencia, aunque sea de cualquier raza. No tiene que ver en realidad con el color de las personas, ¿Cuál ha sino que sido, es con el fin de ejercer la prostitución. cuál ha sido tu peor experiencia que te ha contado una chica que ha sufrido el trap, que la ha explotado sexualmente, que te ha afectado a ti? Bueno, la realidad es que el trabajo por el secreto profesional, no puedo comentarte una experiencia en específico en público, porque ello implicaría pues que de alguna manera revele cosas que tal vez pudieran afectar a la persona. A lo mejor esa persona en el futuro puede que vea este vídeo y no es conveniente conversar sobre un caso en particular. Ahora, en general, comentarte que uno de los casos que más me ha afectado ha sido una chica que es oriunda de Brasil. Ok. Bien, entonces en Brasil, ella a corta edad, estamos hablando de unos 9 o 10 años, fue violada. Ok. Después tuvo hijo a muy temprana edad, Wow. allá en Brasil, ¿vale? Entonces, su vida se convirtió en una especie de bucle sin salida. Wow. Qué Cuando tuvo la fuerte. oportunidad de viajar a España, viajar a Europa para conocer otra forma de vida, trabajar, se encontró con la experiencia de que fue explotada también sexualmente. Wow, otra experiencia más. Imagínate, sí, claro, imagínate las condiciones de salud en las que puede estar una persona que toda su vida lo que ha visto Sí. ha sido malos tratos en su propio país y luego fuera de su propio país. Wow, sí. Oye, eso que Por tú me más estás que tú contando intentes, a te mí afecta. me afecta el alma, de verdad. Afecta. Me imagino que pues te pondrá en el lugar de Claro. esa persona que han vivido eso, porque es algo muy duro, es muy difícil. Cuando uno cuando lo conversamos como estamos tú y yo ahora, parece algo normal, pero en realidad esa persona que ha vivido eso, solamente ella y Dios saben por lo que han pasado. Sí, yo por ser mujer y tú me estás contando y yo me transmito como que yo soy ella y siento como que eso debe ser una pesadilla sin despertar estando despierta. Es correcto. Algunas de esas mujeres, luego que han podido de alguna manera salir del círculo en el que estaban,
de ejercer la prostitución, luego se van a trabajar, por ejemplo, en casa de familia como internas, a trabajar durante un montón de tiempo, sin papeles, claro, porque como ya no tienen la documentación, están en una situación administrativa ilegal, se van a trabajar en casas de familia, a estar lo más oculta posible porque todavía tienen miedo y además no son conscientes de que existen instituciones y que existe salida, y por eso pues muchas veces se quedan en ese círculo vicioso y no deciden denunciar. Luego con Eso el es un caso tiempo, terrible también. luego con el tiempo empiezan a sufrir diferentes enfermedades que Ujú. están relacionadas con, pues, con eso, con el trato que han recibido durante mucho tiempo, como depresión, estrés postraumático, ansiedad, pánico, trastorno de personalidad, trastornos adaptativos, alcoholismo, droga. Eh, Contarte en ese punto de que muchas de las personas que han vivido esa experiencia se refugian en el alcohol y sustancias como las drogas. Y alguna de las razones por las que deciden involucrarse en eso es porque es un poco para tratar de Claro. olvidar lo sucedido. Pero resulta que olvidar lo sucedido no ayuda mucho porque en cuanto esté bien, otra vez volverá a recordarlo y volverá a vivirlo una y otra vez en su mente. Claro, yo me imagino que eso debe ser algo hasta que le afecta a hacer su vida privada nuevamente con una persona, hasta para enamorarse, me imagino también. Es correcto. Luego, no, como te comenté antes, cuando las personas han vivido una experiencia traumática provocada por un ser humano, Mm, le cuesta mucho luego asociarse otra vez con los seres humanos. Dejan de confiar en las personas. claro. Y como dejan de confiar en las personas, eso le afecta en todos los aspectos de su vida. Algunas personas no son capaces de llevar una relación normal Sí. y con sus padres, con su pareja, con sus hijos, y es porque han vivido ese tipo de experiencia que le ha afectado bastante y socialmente están destruidos. Yo creo que esas personas que han tenido esa experiencia se cierran en un círculo quizás de odio y de defensa. Bueno, muchas veces no, al contrario, a veces tienen una autoestima tan También. pobre, tan baja, que en Sí. general no son capaces ni siquiera de sentir odio, al contrario, son víctimas de toda esa situación e incluso se sienten indefensas. Y Wow. al estar indefensas en, en una situación de indefensión, pues son más vulnerables. Claro. Y no, en realidad no es tanto que sienten odio, sino que no son capaces de enfrentar eficazmente los desafíos que le presenta la vida. Claro Claro. está, la persona puede generar una especie de rechazo hacia una persona en particular Claro, o claro. el rechazo a una persona que se le parece a alguien. Por ejemplo, yo he tenido un caso de una chica que me comentaba que ella odia a un chico, e incluso lo odia por el color de él. Cada vez que se refiere a él, se refiere como con epítetos y con rabia. Claro. Y bueno, está relacionado con eso. Y cualquier persona que se le parezca a él, pues ella siente una especie de rechazo automáticamente. Ok. Y eso no está bien, es algo que obviamente hay una anomalía en ese sentido. Wow, yo estoy de verdad, pero tú me hablas y yo como que mi mente se transporta al lugar de cada una de esas mujeres, de esa experiencia. Y yo digo, Dios mío, pero tiene que ser horrible. ¿Cómo hacen esas mujeres para escapar de las garras de esos degenerados, se le podría decir? De los proxenetas, bueno, Sí, muchas veces se le hace difícil, pero recuerda que tendrán una vida útil que oscila entre los 18 años y los 35 años. Es la vida útil más o menos en la que pueden sacarle mayor provecho. claro. Así que una vez que ya le han sacado suficiente provecho y tienen la oportunidad de traer otras nuevas, como comprenderás, van soltando un poco
a esas anteriores. ¿Cómo así? Pero ¿Que la dejan también, escapar, la dejan ir así simplemente? ¿O las no, 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 matan? no, 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 no las matan. Creo que no. Creo que a ese nivel no llegan. Pero sí la dejan hacer un poco su vida. eh, las chicas alquilan piso, alquilan habitaciones Ok. compartidas, están ahí y van conociendo otras personas, van haciendo contacto con otro círculo y empieza una especie de salida poco a poco del mundo en el que se encontraban. Ah, ok. Otras se van corriendo, que se han escapado. El Sí. caso que me comentaba, por ejemplo, de Madrid, fue denunciado por unos vecinos porque aquí hay un número de teléfono gratuito que funciona en España para que las personas que conocen un caso cercano o estén viviendo en carne propia la trata de personas pueden llamar gratuitamente o escribir a la policía también de manera directa y pueden, si la persona está cerca de alguien que sospechan que está siendo víctima de trata, pueden llamar a ese número de teléfono y la policía se encarga de hacer el proceso de investigación. Y en muchos de los casos lo soluciona la policía. La verdad es que en los últimos años han hecho un trabajo en ese sentido y que han logrado liberar a muchísimas. Ok. Benjamín, Así es. ¿cuál es tu visión hacia el futuro? ¿Quieres seguirte concentrando en el servicio social y en el servicio de tratas de personas o quieres hacer Sí. algo más? Bueno, quiero ir más allá. Por Ok. ejemplo, una de mis metas para el futuro es construir un centro de ayuda Muy lindo. integral para esas personas que han sido víctimas y que puedan acercarse y ofrecérsele orientación psicológica, que pueda poder ofrecer también orientación educativa, ponernos en contacto también con las instituciones educativas para Ujú. hacer FP, formación profesional, Ok. trabajar con las instituciones sociales para canalizar ayudas a personas que están siendo víctimas de la situación y que están en situación vulnerable o en riesgo de exclusión social, para que Claro. puedan acceder a las ayudas públicas que existen y de esa manera pues orientar su vida al propósito de que todo ser humano quiere, que es alcanzar pues un nivel de vida que le permita vivir de manera digna. Claro. ¿En algún momento le has planteado este proyecto al Estado de España? No he tenido la oportunidad de plantear el proyecto de manera pública porque primero estoy construyendo la base teórica, elaborando el proyecto Sí. teóricamente para luego presentar una propuesta y de esa manera conseguir con la ayuda de otros colegas también, conseguir echar hacia adelante el proyecto de futuro, trabajar con víctimas de experiencia traumática. Pero también tengo otros planes que es de plasmar de alguna manera a través de la escritura algunas experiencias en género literario, en tipo novela. Ok. Bueno, Benjamín, yo me imagino lo orgulloso que se sienten tus padres y ver en el hombre que te has convertido y más ofrecer el servicio de personas que necesitan de lo que tú haces. Bueno, mis padres se sienten súper orgullosos de todos nosotros y no es para menos, somos una familia que intenta hacer lo mejor posible. Y bueno, nosotros tenemos que seguir tratando de ser mejor personas cada día, es lo Claro. que aspiro a ser y me encanta poder ayudar a las personas que necesitan de mí. Es que yo mismo me siento ayudado cuando ayudo a alguien, me Ay, qué siento bien, lindo. me siento cómodo. Bueno, Benjamín, hazle por favor un llamado a las personas que han vivido esa experiencia y quieren contactar contigo, quizás para abrirse, para soltar un poquito ese dolor, que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Hazle un llamado y ofreces tus redes sociales para que puedan contactar contigo. Vale, con mucho gusto. Bueno, yo soy Benjamín Delgado, profesional de la salud mental, soy psicólogo sanitario y actualmente trabajo con
personas que son víctimas de experiencias traumáticas, y si alguna persona está en situación de vulnerable, se siente vulnerable por la razón que sea, pero principalmente si está siendo víctima de trata de personas, puede contactar directamente a través de el teléfono 910-50-90, es el teléfono de la policía. Okay. 910-50-90 para hacer denuncias relacionadas con personas que están siendo víctimas de trata. Eso También es en España. Eso es en España. También está el correo electrónico trata@policia.es, trata@policia.es. Pueden escribir a esa dirección y anónimamente pueden expresar que alguien está siendo víctima de experiencia traumática, en el sentido de la trata de personas. El teléfono que comenté antes es gratuito, pueden llamar de cualquier lugar y no tienen que pagar por la llamada. Okay. Si quieren contactar directamente con Benjamín Delgado, pueden hacerlo a través de mi Twitter, Benjamín Delgado @twitter.com, o a través del usuario, simplemente @Benjamín Delgado. También puede contactar por correo electrónico benjamindelgado @r de República, de Dominicana, gmail.com. Muy bien. Y bueno, y yo como dominicana que soy, así como le puse la plataforma a disposición a Benjamín para que transmita su imagen, el servicio que él ofrece, también Trópico Europa TV ofrece el servicio de mi experiencia vivida en Europa. Si no quieren presentar su imagen, también pueden mandar su experiencia de vida por escrito. Si quieren también presentar su imagen, aquí estamos a su disposición. Benjamín, te agradezco. Excelente, muy bien, me parece genial. Incluso ahí, si quiere alguna persona ser entrevistada por ti, me tomo la libertad de poder invitarlo para que tú le entrevistes y ser yo el canal también para contactar contigo. Bueno, por eso se hizo Trópico Europa TV como plataforma de información aquí en Europa para transmitir, porque aquí en Europa pasan muchos casos. Yo, por ejemplo, viví un caso que yo varias veces estaba llamando al show del mediodía para hablar sobre ese caso, y lo que me salía siempre era una máquina. ¿Comprende? A mí me pueden contactar por Facebook, por YouTube, pueden dar mi número de teléfono para cualquier tipo de entrevista que se quiera desahogar, hacer acusaciones. Aquí está el segmento Mi experiencia vivida en Europa, tanto positiva como negativa. Y nuestro amigo Benjamín Delgado. Muchas gracias, Raquel Smith. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Benjamín. Espero que nos dé a la última. Espero tenerte cuantas veces tengas un propósito. Aquí estamos a tu disposición. Igualmente, estamos a la orden aquí. Cuando quieras, pues podemos contactar. Y cuando quieras venir por España, pues aquí tiene también un espacio donde quedarte. Bueno, aquí también en Alemania tenemos un espacio para ti. En realidad me siento sumamente orgullosa por el servicio que estás ofreciendo, por la persona que eres. Así que no le dé vergüenza. Escríbanos por Facebook, por YouTube. Eso es. Y para que podamos crecer, recuerden suscribirse al canal de YouTube, comentar y compartir, porque vendrán más entrevistas sumamente importantes como la de Benjamín Delgado. Muchísimas gracias, Benjamín. Te deseo muchas bendiciones, que Dios te proteja siempre y que todos tus sueños se hagan realidad. Gracias, muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, bendiciones. Gracias bueno, por señores, la invitación. Amén. Trópico Europa TV transmitiendo desde Europa para el mundo. Bendiciones, Raquel Schmidt aquí a su disposición. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir y comentar. Es sumamente importante que hablemos de esto que ofrece Benjamín Delgado. Comenten y no les dé vergüenza, por favor. Muchísimas gracias, Benjamín. Bendiciones. Gracias a ti, Raquel. Tropic Euro, Tropic Euro TV. Tropic Euro TV. Traemos alegría y más diversión, entretenimiento para tu visión, entrevistas, farándula para tu información, Europa para el mundo creando la unión, videos, eventos y reportajes, artistas locales, internacionales, para tu promoción tenemos la clave.
Latino.